En Durango, tras un operativo, las autoridades detuvieron a 18 personas, entre ellas varios menores de edad. 2:17 de la madrugada. La noche en Durango no es silenciosa. Una detonación seca y brutal. No es el sonido de fuegos artificiales de celebración. No es el rugido del escape de jóvenes ebrios. Es el sonido de metal contra metal, de una bala abandonando el cañón, portadora de un mensaje de muerte. Ese sonido rebota en los muros húmedos, golpea las puertas de hierro y hace que una multitud de ventanas se cierren de golpe como párpados aterrorizados que no se atreven a presenciar. Todo el barrio contiene la respiración. Incluso los perros callejeros se enmudecen. Unos segundos después, una voz temblorosa, quebrada por el pánico, se conecta con la central del 911. Esa voz no pertenece a un adulto curtido por la violencia. Es clara, pero hecha añicos. Hubo un disparo. En Huixche, según. El operador al otro lado de la línea intenta mantener la calma, soltando las preguntas de protocolo. Pero la siguiente respuesta helaría la sangre hasta al más experimentado de los policías. Es un niño, susurra la voz, casi un grito ahogado. Dios mío, es un niño el que acaba de disparar. Ese disparo no es solo un acto de violencia aislado. Es una declaración de guerra. Es el toque de difuntos para la inocencia. Y es el detonante que activa la Operación Dragón. En la oscura sala de mando, iluminada únicamente por la luz azul parpadeante de decenas de pantallas, el nombre de Omar García Arfuch emerge como un fantasma de poder. Los informes llueven sin cesar. Puntos rojos se mueven en el mapa digital de la ciudad. Arfuch no parpadea. Su voz resuena a través de la radio, fría como el acero y decidida como un tajo. Todas las unidades, desplieguense. Cierren el perímetro en Huixche. Quiero cada salida bloqueada. No cederemos ni un metro más. El dragón ha despertado. En menos de 5 minutos, la noche de Durango es desgarrada por segunda vez. No por una bala, sino por el rugido de decenas de motores. Las patrullas estatales y municipales se lanzan como bestias de presa, sus luces azules y rojas pintando estelas fantasmales en las fachadas. Detrás, un convoy de vehículos tácticos blindados, camionetas Ram y Ford F-150 reforzadas que parecen salidas de una película de guerra. No ruedan, devoran las calles. La Operación Dragón ha comenzado. Y lo que están a punto de encontrar en la oscuridad de Durango no serán criminales comunes. Se enfrentarán a una pesadilla peor que los capós más notorios. Se enfrentarán a niños con corazones de monstruos. Las semillas del infierno que el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha cultivado cuidadosamente en el corazón de la ciudad. El equipo táctico se mueve como una sola entidad, una serpiente blindada que se desliza por los oscuros callejones de Huixche. El aire es denso. Se puede cortar con un cuchillo. Huele a humedad, a basura y a miedo. Los oficiales, con las armas en alto y la visión nocturna activada, se mueven en un silencio absoluto, solo roto por el roce de los uniformes y el crujido de la grava bajo sus botas. Estaban preparados para una confrontación feroz. Esperaban sicarios tatuados, traficantes con miradas dementes. Pero cuando la puerta de una casa improvisada es derribada de una patada, cuando las potentes linternas barren el interior, lo que ven los deja a todos atónitos. No son matones. No son pistoleros curtidos. Son niños. Un grupo de niños. El mayor probablemente no tiene más de 15 años. El más pequeño es tan flaco como una rama, acurrucados en un rincón de la habitación. Pero no es su juventud lo que aterroriza a los oficiales. Es lo que sostienen en sus manos. Machetes. Hojas largas y brillantes, afiladas como navajas, que reflejan la luz de las linternas como fríos relámpagos. Armas casi tan largas como sus brazos, empuñadas con una familiaridad aterradora. Y sus miradas no son las miradas de niños. Están vacías, sin alma, pero en lo profundo arde un fuego de odio templado, una dureza que va más allá de su edad. Miran a los policías no con miedo, sino con desafío, como si evaluaran un objetivo. Esa noche, 18 personas fueron detenidas. 10 de ellas eran menores de edad. 3, de apenas 12 y 13 años, fueron arrestados mientras merodeaban en una esquina, machete en mano. Otros llevaban objetos extraños, relucientes monedas de oro, grabadas con las 4 iniciales del infierno, CJNG.
No eran juguetes. Eran un símbolo de pertenencia, una medalla a la lealtad a una de las organizaciones criminales más brutales del planeta. En la sala de interrogatorios, bajo la luz amarillenta, uno de los niños, con una voz apenas audible, confesó. Su confesión no fue un acto de contrición, sino una acusación sobre una infancia robada. Habló de promesas, dinero, fama, mujeres, drogas, un paraíso prometido construido sobre cimientos de violencia. Pero para alcanzar ese paraíso, debían graduarse. Graduarse a los 16 años. Ese era el hito en el que se les concedería el regalo definitivo. Un arma de verdad. Una herramienta para sembrar la muerte. Las calles donde jugaban a las canicas y al fútbol hace unos meses se habían convertido en su campo de entrenamiento. Los muros donde hacían grafitis eran ahora el blanco de sus machetazos. El CJNG no estaba simplemente reclutando soldados. Estaba haciendo algo mucho más terrible. Estaba creando monstruos. Estaba sembrando el terror desde la cuna, convirtiendo ángeles en demonios antes de que pudieran siquiera emplumar. Puedes imaginarlo. Caminar por tu propio barrio y encontrarte con un niño de 12 años, machete en mano, mirándote fijamente como si fueras un trozo de cerdo esperando a ser descuartizado. Esa es la realidad con la que acababa de toparse la Operación Dragón. El patrullaje de esa noche se extendió a las colonias vecinas, nombres que sonaban como un obituario a la paz perdida. Valle del Guadiana, Santa Clara, Diana Laura, Constitución, Lucio Cabañas. Los oficiales revisaron a 40 personas, 30 vehículos, y retiraron 20 películas de polarizado de las ventanillas, cortinas que escondían secretos más oscuros que la noche misma. Pero lo más preocupante no eran los machetes, ni las monedas de oro, ni las miradas vacías. Lo más preocupante era la conciencia de que la semilla del mal había sido sembrada y estaba germinando con fuerza. El CJNG no espera a que la presa crezca. La está creando. Y la pregunta inevitable flotaba en el aire frío de la sala de mando. Si esto está sucediendo en Durango, ¿quién puede asegurar que no ha echado raíces en tu ciudad? Porque lo que los agentes encontraron horas más tarde, en un callejón sin salida y maloliente, no solo confirmó la infiltración del cártel, cambió por completo la escala de la guerra. El sol aún no había salido, pero toda la ciudad de Durango había sido despertada por el incesante ulular de las sirenas. Desde el centro de mando, los mapas parpadeaban con puntos rojos, marcando las zonas calientes que la Operación Dragón debía barrer. Huizache I, Lloviznando, Valle del Guadiana, Santa Clara, barrios donde la violencia no es un evento, sino parte del aire, un condimento tóxico en la vida diaria. Cuando las patrullas entraron en la colonia Juan Lira, detectaron la primera anomalía. 2 menores de edad, con sudaderas negras con capucha que les cubrían la cabeza, gorras de béisbol caladas hasta casi ocultarles el rostro. Uno llevaba una mochila escolar. Al ver las luces de la policía, se detuvieron, intentando retroceder hacia la oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. Dentro de la mochila, junto a unos cuadernos que aún olían a papel nuevo y algunos dulces a medio comer, había un machete con cinta negra enrollada en el mango, y una moneda de oro del CJNG. El más joven, de solo 13 años, mientras era escoltado, susurró una frase que hizo estremecer al experimentado oficial. «No es para usarla ahora», dijo, con una voz monótona como una máquina. «Es para cuando sea grande». No fue un comentario espontáneo. Era una línea memorizada, parte de un guión enfermizo. Estos niños no estaban jugando a ser criminales. Estaban siendo entrenados para hacerlo. Las llamadas de los ciudadanos comenzaron a llegar en tropel. Informaban de grupos de jóvenes reunidos, algunos portando armas blancas, otros bebiendo y causando disturbios. Pero nadie parecía sorprendido cuando aparecía la policía. Era como si estuvieran acostumbrados, como si supieran que, incluso si se llevaban a este grupo, otro vendría a reemplazarlo. Un reemplazo infinito. En la colonia Diana Laura, un informe aparentemente menor condujo a un descubrimiento espeluznante. Ruidos extraños detrás de un almacén abandonado. Cuando los agentes se acercaron, encontraron a un grupo de 5 adolescentes. 3 estaban bebiendo cerveza. Los otros 2 estaban haciendo algo inimaginable. Estaban practicando machetazos en un gran trozo de carne de cerdo, colgado de un gancho oxidado. Carne de cerdo.
Los analistas de inteligencia lo reconocieron de inmediato. No era una travesura. Era la lección introductoria en el currículo de un asesino. Simular el desmembramiento de un cuerpo humano. Familiarizarse con el peso del arma, con la resistencia de la piel, del hueso. Las cámaras corporales de los oficiales grabaron cada segundo de aquel horror. En la sala de mando, Harfuch miraba fijamente la pantalla de transmisión en vivo. Su voz se endureció. Esto no es vandalismo juvenil. Es la preparación para el crimen organizado. Y lo vamos a sofocar aquí y ahora. Pero justo cuando las unidades continuaban el barrido, un nuevo informe lo interrumpió todo. Un informe con un tono completamente diferente, urgente y lleno de peligro. Múltiples detonaciones. Zona rural. Posible enfrentamiento. El mapa de Durango parpadeó con un nuevo punto rojo. En las afueras, donde las luces de la ciudad no llegaban. Y en esa dirección, la Operación Dragón se precipitó hacia un encuentro que nadie podría haber previsto. Un encuentro que demostraría que los niños con machetes eran solo la punta de un iceberg masivo y letal. La alerta llegó como un rayo. Múltiples disparos. Movimiento extraño cerca del camino de terracería El Fresno. El operador no había terminado la frase cuando otra llamada se interpuso. Con un fondo de viento silbante y el aullido lastimero de un perro. No vengan. No es seguro. Las unidades de la Operación Dragón cambiaron de rumbo de inmediato, lanzándose hacia la zona rural. El polvo levantado por el convoy blindado formaba nubes fantasmales, teñidas de rojo por las luces de las sirenas, pareciendo heridas abiertas en la noche oscura. A unos 200 metros del punto marcado, los potentes faros del vehículo líder iluminaron unas siluetas. 6 figuras, todas encapuchadas, reunidas alrededor de una fogata improvisada. No parecían preocupados. Al contrario, uno de ellos incluso levantó una mano, en un gesto que era tanto un saludo como un desafío. Era una trampa. Un silbido seco, seguido por el sonido de metal siendo desgarrado. Una bala se había incrustado en el costado de la patrulla líder. Alguien había disparado. Desde la oscuridad a ambos lados del camino, otras 3 figuras se lanzaron, armadas con machetes y tubos de hierro. El enfrentamiento estalló. Los agentes reaccionaron según el protocolo. Sonaron gritos de advertencia. Se levantaron escudos balísticos. Se encendieron linternas tácticas de altísima intensidad, cegando a los atacantes. Retrocedieron, pero no huyeron. 2 de ellos, identificados más tarde como menores de edad, lanzaron cócteles Molotov caseros al borde del camino, creando un muro de fuego temporal para bloquear la retirada de la policía. En el centro de su formación, un chico, quizás de solo 14 años, blandía un machete con una destreza aterradora. No eran los movimientos torpes de un niño en pánico. Eran tajos descendentes, controlados, repetidos miles de veces en entrenamiento. La hoja brilló a la luz del fuego antes de chocar contra el escudo balístico de un oficial, creando una lluvia de chispas y un sonido chirriante. Desde el centro de mando, Harfuch escuchaba los disparos y los gritos a través de la transmisión entrecortada. Gruñó al micrófono. Aseguren el perímetro. Ningún menor armado puede abandonar esa área. Repito, ninguno. La confrontación duró menos de 3 minutos, pero dejó una imagen grabada en la mente de todos los presentes. Un niño con una sudadera gris, con los ojos llorosos por el gas lacrimógeno, pero con la mandíbula apretada como un veterano. Al ser sometido y esposado, no gritó, no suplicó, solo repetía una frase: no voy a decir nada. En su bolsillo, junto a una moneda de oro del CJNG, había un cuaderno escolar, pero en lugar de fórmulas matemáticas o ensayos, las páginas estaban llenas de dibujos de armas, vehículos blindados y rudimentarios diagramas tácticos. Mientras las patrullas aseguraban a los 9 detenidos, 4 de ellos menores de edad, un oficial notó algo más. Huellas frescas, muchas huellas. No conducían a la carretera, sino que se adentraban en el camino de terracería, en la densa oscuridad donde las luces de los vehículos no podían llegar. El equipo táctico encendió sus linternas y comenzó a seguir el rastro. Cuanto más se adentraban, el olor a leña quemada se mezclaba con otro olor, más penetrante, más agrio, el olor a pólvora reciente. Y lo que apareció al final de ese camino, iluminado por un único haz de luz, no estaba en ningún informe de inteligencia.
confirmó que el CJNG había establecido en Durango algo mucho más grande y organizado que un simple campamento de verano criminal. Habían encontrado la guarida del dragón. Bajo la dura luz de las linternas, los rostros ya no eran sombras. Eran niños de carne y hueso, con historias trágicas escritas en cada cicatriz, en cada mirada. Luis, 13 años. El pelo cortado de forma irregular, como con una navaja oxidada. Zapatillas deportivas gastadas, con las suelas despegadas. El machete en su mano pesaba tanto que su pequeño brazo se doblaba. En su casa, una habitación de lámina precaria. Sobre la mesa aún había algunos cuadernos con tareas sin terminar y una fotografía. En la foto, su madre lo abrazaba. A otro Luis, con uniforme escolar, sonriendo radiante. Ernesto, 14 años. Los nudillos hinchados y callosos. La mirada siempre fija en el suelo. Dijo que no recordaba la última vez que durmió una noche completa, sin escuchar disparos cerca de su casa. Su hermano mayor trabajaba para un grupo, y según él, ese grupo pagaba mejor que cualquier trabajo decente al que alguien como él pudiera aspirar. En su bolsillo, la moneda de oro del CJNG brillaba como un pasaporte al infierno. Oscar, 12 años. Flaco como una rama seca, nadando en una sudadera 3 tallas más grande. Cuando lo subieron a la patrulla, no lloró, pero su respiración era tan agitada que empañó la ventanilla. En su mochila, junto al trozo de carne de cerdo envuelto en periódico con el que no había tenido tiempo de practicar, había una hoja manuscrita con instrucciones detalladas. Corte limpio, siempre hacia abajo. Nunca sueltes el mango. Estos niños no nacieron siendo demonios. Fueron enseñados a hacerlo. Alguien les enseñó a empuñar un arma antes que un lápiz. Alguien les enseñó que el respeto se mide por el miedo, y la obediencia por el silencio absoluto. Sus entrenadores no usaban aulas. Usaban las calles, los terrenos baldíos, los almacenes abandonados. Y cada lección venía con promesas dulces como caramelos envenenados, dinero fácil, mujeres, drogas, reputación en el barrio. En los expedientes de inteligencia, este modelo tiene un nombre: Fuerzas Básicas del Cártel. Un sistema de adoctrinamiento y entrenamiento diseñado para moldear soldados desde la infancia, endureciendo sus emociones y borrando cualquier límite moral antes de que alcancen la mayoría de edad. Cuando los trabajadores sociales llegaron para recabar información, algunos padres no aparecieron. Otros llegaron tarde, con miradas esquivas y mentiras torpes. Una madre, al ver a su hijo esposado, pronunció una frase que heló la sangre a un oficial veterano. Al menos ahora, susurró, lo veré vivo. Arfuch, al ser informado de estos perfiles, fue directo en su evaluación. Su voz estaba llena de amargura. Si los dejamos crecer en este entorno, en 5 años no serán niños armados. Serán sicarios profesionales y experimentados. Pero lo que nadie esperaba era que mientras estos niños eran trasladados a centros de detención, otro grupo, más grande, armado y ya adulto, se movía en paralelo. Y su destino no era casual. Era el punto exacto donde las huellas en el camino de terracería parecían desaparecer, y donde la Operación Dragón estaba a punto de descubrir la verdadera escala de la amenaza. Las huellas en el camino de terracería El Fresno terminaban en un claro, rodeado de matorrales secos y basura. A primera vista, era solo un terreno baldío, pero al adentrarse, los agentes vieron la silueta de una construcción improvisada. Muros de ladrillo sin revocar, un techo de lámina sujetado con neumáticos viejos, y detrás, un gallinero vacío. Lo que había dentro no era para criar aves de corral. Era un punto de adoctrinamiento. Una forja de monstruos. En el centro de la habitación, un viejo congelador industrial, zumbando, lleno de trozos de carne de cerdo colgados en ganchos. Algunos tenían cortes frescos, como si alguien hubiera estado practicando minutos antes. En las paredes, hojas de papel amarillentas pegadas por todas partes. Sobre ellas, dibujos toscos de armas, nombres de colonias tachados, y lemas escritos con letra torpe pero llena de odio. Sin llorar, sin dudar, sin preguntar. En una esquina, un tablero improvisado con clavos sostenía decenas de monedas de oro del CJNG, dispuestas como medallas. Cada una tenía un número grabado. El análisis posterior reveló que correspondían a niveles de progreso en el entrenamiento. Nivel 1,
Dominio del machete. Nivel 2. Realización de actos de intimidación y cobro de piso. Nivel 3. Al cumplir 16 años, acceso a armas de fuego. La ruta criminal en Durango estaba claramente trazada. Los puntos de reclutamiento estaban en áreas con poca presencia policial. Las prácticas se llevaban a cabo en terrenos baldíos como este, y la graduación se celebraba en colonias controladas por el cártel, donde los nuevos miembros recibían armas y misiones de mayor riesgo. Lo más espeluznante era que este centro estaba a menos de 1 kilómetro de una escuela primaria y un campo donde todavía se jugaban partidos de fútbol infantil los fines de semana. El mensaje del CJNG era claro y arrogante. Podemos operar junto a tu casa, junto a tus hijos, y no te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde. Arfuch, al recibir el mapa con los puntos recién descubiertos, trazó 3 círculos rojos. Esta es su raíz, dijo. Si la arrancamos de raíz, no podrán volver a crecer. Pero la investigación reveló algo aún más inquietante. La ruta de estos niños no terminaba en Durango. Múltiples conexiones, dibujadas a lápiz, se dirigían a estados vecinos, utilizando caminos secundarios y veredas rurales. Y en una de esas rutas, marcada con tinta roja, había un nombre escrito a mano. Un alias que, hasta ese momento, no había aparecido en ninguna investigación en Durango. Un nombre que cambiaría por completo el rumbo de la guerra. En el mapa incautado, la mayoría de los puntos estaban marcados con códigos C01, B07, F03. Pero en la parte inferior, casi desvanecida, había una sola palabra, escrita con tinta roja y subrayada 2 veces. Coyote. Ese alias no figuraba en ningún informe local. Sin embargo, al pasarlo por la base de datos de Inteligencia Nacional, saltó un archivo. Coyote, un fantasma, un especialista en reclutamiento de menores para el CJNG. Había aparecido en investigaciones en Jalisco y Michoacán, pero nunca había sido capturado. Se movía entre comunidades, ocultando sus actividades bajo la fachada de un entrenador deportivo y organizador de eventos juveniles. Su especialidad era crear puentes entre zonas urbanas y rurales, llevando a menores a campos de entrenamiento secretos donde aprendían a usar machetes y armas cortas antes de los 15 años. En cada ciudad que visitaba, dejaba un rastro de pandillas juveniles cada vez más violentas y despiadadas. La coincidencia era alarmante. El alias Coyote no solo aparecía en el mapa, estaba vinculado a rutas que salían de Durango hacia Zacatecas y Nayarit. Y aún más preocupante, algunas de esas rutas pasaban por comunidades donde recientemente se habían reportado desapariciones de menores sin resolver. Arfuch, al recibir esta información, se inclinó sobre el mapa, su voz baja pero tan decisiva como una daga. Si Coyote está aquí, no tenemos semanas para actuar. Tenemos horas. Se ordenó un rastreo inmediato de llamadas y mensajes en los teléfonos confiscados. En uno de ellos, encontraron un clip de audio con una voz distorsionada. La camada de Durango está casi lista. Solo falta la de la sierra para completar. Ese mensaje, fechado solo 2 días antes, confirmaba que había una fecha límite. Un cronograma para mover a estos niños fuera del estado. No eran solo reclutas, eran una mercancía. Y lo más aterrador se reveló cuando los analistas de inteligencia identificaron el punto final de una de esas rutas. No estaba en México. Según la triangulación de las antenas de telefonía móvil, el destino era una comunidad fronteriza en el sur de Estados Unidos, una zona notoria por el tráfico de personas y drogas. Este descubrimiento transformó la Operación Dragón de un problema de seguridad local a uno de seguridad nacional e internacional. Ya no era una operación contra pandillas callejeras. Era una guerra contra una red transfronteriza de reclutamiento y tráfico de menores. Los niños de Durango no solo estaban siendo entrenados para ser sicarios, estaban siendo preparados para la exportación. La guerra ya no era solo por recuperar las calles, era por recuperar el futuro. Y el reloj corría. La caza del fantasma llamado Coyote había comenzado oficialmente. En la sala de mando, el aire se había vuelto denso por la tensión. La noche afuera ya no pertenecía a Durango, pertenecía a la Operación Dragón. Omar García Arfuch estaba en el centro de la sala, rodeado de pantallas parpadeantes, cada una un ojo electrónico que miraba profundamente en el corazón de la oscuridad.
Ya no era un funcionario enviado. En este momento, él era el dragón, y había tomado el control total. Su voz resonó, no fuerte, sino afilada como una navaja recién afilada, cortando todos los susurros en la sala. Este no es un caso local, declaró, su mirada recorriendo a cada oficial al mando. Esto es una guerra. Vamos a cazar a Coyote, y lo vamos a hacer ahora. La orden estaba dada, pero Harfuch, un estratega experimentado, sabía que el enemigo no se quedaría esperando. Como una bestia herida, el CJNG contraatacaría de la manera más frenética y brutal. Y lo que estaban a punto de hacer para intentar desgarrar la red de la Operación Dragón era más descarado y cruel de lo que incluso los agentes más veteranos podrían haber imaginado. La respuesta del Cártel de Jalisco Nueva Generación no solo fue rápida, fue casi instantánea. Parecía que tenían ojos y oídos en todas partes, como si las propias paredes de la ciudad les susurraran información. Menos de una hora después de que el nombre Coyote fuera identificado como el objetivo principal, el infierno se desató en todo Durango. Los informes comenzaron a llegar como una tormenta violenta. Reporte: neumáticos en llamas en la carretera a Mezquital. El tráfico está completamente paralizado. Central: un tráiler bloqueando la salida a Guadalupe Victoria. Es un narcobloqueo. Disparos. Múltiples ráfagas al aire en las colonias de Ana Laura, Lucio Cabañas y Santa Clara. Exactamente los 3 puntos calientes que marcamos en el mapa. La ciudad se sumió en el caos. Las sirenas de los bomberos se mezclaban con los disparos, los gritos de la gente con las radios intermitentes de la policía. Pero Harfuch, en el ojo del huracán, mantenía una calma aterradora. Miró el gran mapa que parpadeaba con puntos de alerta roja y lo comprendió de inmediato. No era un ataque total. Era un teatro elaboradamente orquestado. No atacaban para matar. Atacaban para distraer. Cada incendio, cada carretera bloqueada, cada disparo al aire era un peón sacrificado en el tablero de ajedrez sangriento. Su objetivo era claro: sobrecargar el sistema, forzar a las unidades de la Operación Dragón a dispersar sus fuerzas, corriendo de un punto caliente a otro como marionetas. Y en ese caos, abrirían corredores de escape secretos. Estaban ganando tiempo. Cada segundo, cada minuto precioso para mover su mercancía más valiosa a los menores de edad fuera de la zona antes de que el cerco del dragón se cerrara. 3:47 de la madrugada. La puerta de la sala de mando de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango se abrió de golpe. Omar García Harfuch entró. Su rostro era duro como el granito. No había venido a observar. Había venido a tomar el mando. «Quiero 3 perímetros simultáneos», ordenó, con una voz que no admitía objeciones. Perímetro 1, cierre total de las carreteras norte, este y sur. Perímetro 2, control de los caminos intermunicipales. Perímetro 3, sellado de las brechas y veredas. Ninguna rata sale de Durango sin ser revisada hasta las entrañas. Toda la maquinaria de guerra del gobierno operó como un solo cuerpo bajo su voluntad. El tablero de ajedrez había sido reconfigurado. Esta vez, Harfuch haría el movimiento decisivo. El plan de Harfuch no eran solo órdenes vacías. Era una sinfonía de violencia controlada. Una red de acero tejida por las 3 fuerzas más poderosas. Retén 1. Los lobos grises de la Guardia Nacional. Desembarcaron en la autopista Durango, Zacatecas, la arteria principal hacia el sur. Bajo los reflectores, sus siluetas con uniformes de camuflaje, empuñando fusiles de asalto, convirtieron la carretera en una fortaleza inexpugnable. Cada vehículo, desde autos de pasajeros hasta camiones de carga, fue obligado a detenerse. Retén 2. Los soldados de acero del ejército tomaron la carretera libre a Mazatlán, la puerta de entrada al Pacífico. Vehículos blindados UMB se posicionaron en formación de V, con los cañones de sus ametralladoras pesadas apuntando al frente, listos para abrir fuego contra cualquiera que intentara una pasada temeraria. El aire aquí olía a acero y disciplina. Retén 3. Los guardianes de la ciudad, la policía estatal y municipal, que conocían cada callejón, cada atajo como la palma de su mano, tendieron una densa red cubriendo los accesos rurales. Eran la última línea de defensa, asegurando que ninguna brecha pudiera ser explotada. Pero para Harfuch, eso no era suficiente. Sabía que Coyote y sus secuaces eran tan astutos como los zorros del desierto.
No tomarían las rutas obvias. Activen los drones, ordenó a la radio. Quiero imágenes térmicas sobre toda la zona norte. Escaneen cada matorral, cada arroyo seco. Cualquier vehículo o grupo de personas a pie sospechoso, repórtenlo de inmediato. El cielo nocturno de Durango comenzó a zumbar con el sonido de abejas mecánicas. En las pantallas de la sala de mando, el mundo se convirtió en un paisaje fantasmal de colores fríos y cálidos, donde cada ser vivo aparecía como un espectro brillante. Acceso a las cámaras de seguridad. Quiero imágenes en tiempo real de cada caseta de peaje, de cada tienda de 24 horas en un radio de 50 kilómetros. Su mensaje oficial fue enviado a los medios locales al amanecer. Su voz en la radio era fría y definitiva. No vinimos a Durango a observar, vinimos a actuar. Cualquiera que intente mover a un solo menor armado, será considerado un enemigo y detenido en el acto. Al mismo tiempo, dio una directiva que sorprendió a muchos comandantes, un movimiento inesperado en el tablero de la violencia. Envíen equipos de psicólogos y trabajadores sociales a las colonias afectadas por los bloqueos. Arfuch sabía que el CJNG no solo luchaba con balas. Su arma más poderosa era el miedo. Usarían este caos para reforzar su narrativa, para esparcir el rumor de que el gobierno era la causa de todos los problemas. Arfuch quería cortar ese hilo de influencia tóxica antes de que pudiera estrangular a la población. No solo estaba cazando monstruos, también quería curar las heridas que dejaban. La red estaba tendida. Una red de acero, de tecnología y de psicología. Ahora solo quedaba esperar a que la presa cayera en la trampa. 4:15 de la madrugada. El cerco comenzó a dar resultados. En un puesto de control al sur de la ciudad, bajo la luz amarillenta de los reflectores, un viejo autobús de pasajeros fue detenido. Dentro, pasajeros somnolientos, una escena normal de un viaje temprano. Pero los agentes estaban entrenados para ver lo anómalo en lo más ordinario. Entre los viajeros con mochilas y mantas, había 4 adolescentes. No parecían diferentes, pero sus identificaciones eran falsas. Sus boletos habían sido pagados en efectivo. Y no llevaban más equipaje que la ropa que llevaban puesta. Al ser separados para interrogarlos, uno de ellos se derrumbó. En sus bolsillos, los agentes encontraron lo que buscaban: las relucientes monedas de oro con el emblema del CJNG. Eran parte de la camada de Durango mencionada en el audio interceptado. Parte del cargamento humano que estaba a punto de ser exportado. Arfuch recibió la noticia. Una pequeña victoria, pero confirmaba que iban en la dirección correcta. Y si había un primer grupo, seguramente habría un segundo, un tercero. Se estaban moviendo en ese preciso momento. Tomó la radio. Su voz resonó en todas las frecuencias, transmitiendo una última orden antes de lanzarse personalmente al campo. La presa ha comenzado a moverse. Aprieten el cerco. Terminaremos esta cacería esta noche. Y Coyote no saldrá vivo de Durango. Pero lo que encontraron en el siguiente puesto de control, solo 40 minutos después, demostró que para proteger su red, el CJNG estaba dispuesto a cruzar todos los límites del crimen, todas las fronteras de la humanidad. 4:50 de la madrugada. La carretera a nombre de Dios estaba sumida en una espesa niebla. El puesto de control emergía como un oasis de luz fantasmal. Un tráiler blanco, del tipo que ves miles cada día en la carretera, se acercó lentamente. El conductor, un hombre de unos 40 años, tenía el rostro pálido y sudoroso a pesar del frío. Dijo que transportaba material de construcción. Los papeles parecían en orden, pero sus ojos se movían constantemente, y sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Por favor, abra la caja para una inspección», ordenó un oficial. El conductor dudó. Un segundo de silencio que pareció eterno. Balbuceó. «La llave, la dejé». Pero no pudo terminar la frase. Clac. Un pequeño sonido vino del interior del contenedor. Luego la puerta fue empujada, desde adentro. El aire pareció congelarse por un instante. Los oficiales se quedaron paralizados. Por un segundo, sus cerebros se negaron a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Adentro no había cemento, ni ladrillos. Había niños. 12 niños. Estaban hacinados entre paletas de madera y sacos vacíos. El más pequeño probablemente tenía solo 11 años. Algunos tenían las manos atadas con cuerdas.
Otros tenían los ojos vendados con trapos sucios. Todos tenían marcas profundas en las muñecas, y en sus cuellos, colgando de cordones de paracaídas, estaban las monedas de oro del CJNG. Ya no parecían medallas, parecían collares de esclavos. Uno de los agentes más veteranos, un hombre con más de 20 años enfrentando el mal, dio un paso atrás, su voz quebrada por el horror. Dios mío, esto no es tráfico de personas, es una exportación de guerra. Esa escena los perseguiría para siempre. Los ojos vacíos, sin vida, mirando desde la oscuridad del contenedor. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. El conductor fue derribado al suelo y esposado en un instante. En su teléfono móvil, la última llamada realizada fue a un contacto guardado como Tío C. En el sistema de inteligencia, ese alias coincidía con un lugarteniente de confianza de Coyote en Zacatecas. La magnitud del hallazgo sacudió a toda la estructura de mando. Ya no se trataba de reclutamiento. Era un transporte masivo y organizado, con un destino casi seguro fuera del territorio mexicano. El golpe fue letal. En pocas horas, la mitad de la red del CJNG en Durango había sido decapitada. Se aseguraron 2 vehículos con compartimentos secretos, 3 casas de seguridad y más de 40 armas blancas utilizadas para el entrenamiento. Pero la verdadera guerra acababa de comenzar. Al amanecer, las imágenes del tráiler blanco se habían filtrado. A las 9:15 de la mañana, inundaban los noticieros nacionales. Un camión detenido en medio de la carretera, las puertas traseras abiertas de par en par, y una fila de niños, demacrados, aterrorizados, descendiendo uno por uno con la mirada perdida. El impacto fue como una bomba atómica detonando en el corazón de la opinión pública mexicana. En las redes sociales, el hashtag #Niños del Cartel se convirtió en tendencia número 1 en menos de una hora. Periodistas, activistas y millones de ciudadanos compartían las fotos con preguntas punzantes. ¿Cuántos niños más hay en camiones como este? ¿Dónde estaba el Estado antes de que ocurriera esta tragedia? Las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para transmitir en vivo. En una conferencia de prensa de emergencia, la voz de Arfuch sonó rotunda, transmitida desde Durango a todos los rincones del país. Hoy, confirmamos la existencia de una red de reclutamiento infantil operada por el CJNG. No permitiremos que nos roben el futuro de nuestros hijos, y no descansaremos hasta capturar al autor intelectual conocido con el alias de Coyote. Su mensaje fue aclamado por algunos, pero cuestionado por muchos otros. Políticos de la oposición exigieron audiencias, acusando al gobierno de ignorar informes previos sobre desapariciones. Organizaciones internacionales de derechos humanos ejercieron presión, exigiendo acceso a los niños y pidiendo sanciones más duras. El debate se polarizó. Algunos elogiaron la eficacia de la Operación Dragón. Otros advirtieron que mientras existieran la pobreza y la injusticia social, el ciclo de reclutamiento nunca terminaría. Si se capturaba a un coyote, surgiría otro. En las calles de Durango, la reacción fue aún más compleja. Hubo familias que agradecieron entre lágrimas a los oficiales por salvar a sus hijos. Pero hubo otras familias que, por miedo o por haber sido corrompidas, se negaron a cooperar. Una madre gritó desde la ventana de su casa mientras pasaba el convoy policial: "Ustedes se los llevan, pero ellos regresarán más rápido que ustedes". Esa desconfianza era precisamente el terreno fértil que el CJNG había cultivado con esmero. Y en medio de esa tormenta mediática, se filtró una pieza clave de inteligencia, una que obligó a Arfuch a tomar su decisión más audaz. Las fuentes confirmaron que Coyote había sido visto en las últimas 48 horas, pero no en Durango. Su rastro apuntaba a otro estado. Había logrado cruzar el cerco antes de que se cerrara. El viejo zorro había escapado de la trampa. La tarde cayó sobre Durango. El último convoy de la Operación Dragón abandonó la ciudad. En los camiones, los niños rescatados miraban por las ventanas, en silencio. La noche anterior, podrían haber cruzado una línea invisible para no volver jamás. En la sala de operaciones, Arfuch miró por última vez el mapa donde todo comenzó. Los círculos rojos, las flechas y la palabra coyote. Donde quiera que se esconda, dijo en voz baja, lo encontraremos. La Operación Dragón en Durango había terminado. 18 detenidos,
16 menores rescatados. Una parte de la maquinaria de guerra juvenil había sido desmantelada. Pero nadie se engañaba. El CJNG se reconstruiría. Seguirían sembrando. En Huizache primero, una madre abrazó con fuerza a su hijo de 12 años, prohibiéndole salir a la calle. En el campo de fútbol de Valle del Guadiana, un balón rodaba solo. El miedo no desapareció con las sirenas. Los psicólogos habían recogido testimonios desgarradores. Niños que decían que preferían trabajar para los patrones porque allí les pagaban y no les gritaban. Adolescentes que admitían que la moneda de oro del CJNG era más importante que su credencial de estudiante. En la conferencia de prensa final, Arfuch fue claro. Esta operación no es un final, es un comienzo. Cada niño que rescatamos hoy es una bala menos mañana. Pero si como sociedad no cuidamos nuestras calles, el crimen se las apropiará. Sus palabras resonaron. Esta guerra no podía ganarse solo con armas. La noche volvió a caer sobre Durango. En algún lugar, en otro estado, Coyote probablemente estaba planeando su próximo movimiento. La casa había entrado en una nueva fase, más peligrosa. Arfuch y su equipo tendrían que adentrarse en territorio enemigo, una tierra controlada por el propio CJNG. La Operación Dragón había detenido una exportación de guerra. Pero la pregunta que todos evitaban seguía flotando como un fantasma. Si hoy fue Durango, ¿mañana podría ser tu ciudad?